Hola. Venga. Yes. Yay! Hola! Hello, hello world. Welcome to an impromptu, sort of impromptu conversation with Bety Dominguez and Rachel Silber about what the fuck is a pop? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Rachel Silber y Bety Domínguez y vamos a hablar de ¿qué demonios es un pop? Una fiesta de posibilidades. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? ¿Cómo se toma? ¿Qué se hace? ¡Perfecto! Rachel, me encantaría, porque sé que tú eres veterana en este tema de los pops, que nos cuentes un poquito primero qué es. O sea, ¿cómo describirías un pop? How would you describe a pop? I would describe a pop as just a wonderful, melty party. Es una fiesta así derretida, donde puedes derretir con otras personas, donde tu cerebro literalmente puede explotar con todos los clearings, con todas las experiencias, con todos los cambios que se pasan en una clase de Access Consciousness, como que no ocurren en cualquier otra cosa en el mundo, pero ahí, wow, y cuando estás con otros compadres, cada uno mirando así como Gary dice, deer in the headlights, es un regalo enorme tener la habilidad de compartir una experiencia tan única y tan fenomenal como una clase de Access Consciousness con otras personas, donde puedes disfrutar recibiendo procesos corporales, aún solamente hablando, o que, ay, toca mi cabeza, siento que voy a boom, y hay alguien que puede intercambiar contigo, hay alguien que puede reír contigo sobre, algunos de los cambios y de diferentes cosas que están ocurriendo. Es un regalo en 1000 diferentes niveles, que puede experimentar algo tan profundo como una clase de Access en manera liviana, ligera, divertida, con risa, con diversión y con contribución no solo a cada una de las personas en la clase, pero esto sigue como expandiendo a través del mundo. Es un regalón enorme. Oye, ¿y quieres que lo traduzca yo o quieres traducir tú? En inglés, todo lo que dijiste ahorita que me encantó. Really bad with asking people to translate. So basically what I was saying is that a party of possibilities is this pop, right? Is such a phenomenal way where you can enjoy taking one of these phenomenal life-changing, world-changing access consciousness classes in a space where you're with other people who are able to have their worlds blown apart too, and with you too. You're not alone in this, you're with other people and enjoying and having a great time and being able to touch one another, for body processes or having your bars run or even just laughing at some of the things that come up with the clearings and the changes. And it is such a gift, a phenomenal gift. And it goes well beyond just the individual people in the class, because you think you're taking the class for you, but it not only changes your world, it goes out. Gracias por compartir eso. Y bueno, pues una fiesta de posibilidades, como dice Rachel, es cuando tú ya elegiste una clase que quieres tomar, que ya la viste y dijiste, bueno, la voy a tomar, no importa que no pueda viajar, la voy a tomar en línea desde mi casa, súper rico, ¿no? So when you pick up a class, the party of possibilities is that you choose the class and you say, okay, I'm going to take that class online. And then you invite people to come to your place, people. Or you go to someone else's place, depending if you're the host of the pop or a guest. Claro. Or a co-host. It's a lot of fun to arrange these with other friends too.
Claro, entonces esto lo puedes hacer si tú eliges hacer una fiesta de posibilidades o también si tú eres invitado a una fiesta de posibilidades, cualquiera de las dos. Y un poco lo que decía Rachel de, ok, ya vas a tomar la clase, ¿no? Ya la elegiste y a veces se vuelve, no que sea aburrido tomar una clase en línea tú solo en tu casa, sin embargo, cuando Es se más reúnen, intenso. ajá, exacto, more intense, you're Sí, right, yeah. solito en la casa es mucho más intenso. And I will say, if I may admit, I've been taking Access Consciousness classes since 2011. So yo he tomado clases de Access Consciousness desde 2011. La mayoría de ellos eran en línea. The majority were Wow, online and not in person. okay, Which, many of the classes were online. Whatever I could do online was easier for me to do online. ajá, Before, with smaller kids, to not leave the kids or whatever the case was. Or sometimes they're just the other side of the planet and I couldn't make the choice at that time to go. There was one time I remember taking a class where I had the money either for the class or for the travel, but not both. So I chose to do it online because I demanded for wow, me to have the class. Esto es algo que pasa a veces, es que no pasa, o la vida de alguien, a veces, tenemos muchos niños chiquitos, los niños estaban muy chiquitos cuando empecé con Access, ahora son más independientes, pero cuando, era más difícil para mí viajar, claro, o aún una situación donde era un tiempo particular donde o tuvo el dinero para la clase o para viajar ahí, pero no para ambos. Mi demanda era la clase, so yo lo tomé en línea porque mi demanda era cambiar. So, era una elección. Y voy a decir como un veteran de clases en línea, solito en la casa, es bueno. No digo que no. So, sí. elígelo si no tiene otras como opciones. Pero si puedes unir con otros a divertir de esta exponencialización del gozo, del placer, de la risa, del holy shit, de todo, y de divertir, de correr procesos, de correr varas, de gozar con otros, es una experiencia fenomenal. Y yo conozco gente que como rechazaron clases en línea diciendo Ajá. que no es como ir en persona. Pero ¿para qué no elegir para ti, tener la experiencia de la clase para ti simplemente porque por cualquier razón, cualquier motivo no elegiste tener la habilidad de estar ahí físicamente anyway? Fuck it, just do it. So voy a en inglés un momentito, si recuerdo. We can use any excuse in the book, oh no, it's much better to go to a live class. Oh, a symphony of possibilities. Oh, to take that online. No, that can't work. Baloney. There's so much that's available to you if you actually choose it. My first Symphony of Possibilities class was online and it was phenomenal. So what can you receive? What can you choose? What can you expand into? What can you allow yourself? What can you contribute by you being willing to be there? That's never been possible before. Oye, Rachel, ¿y nos podrías compartir como de los momentos más divertidos que hayas tenido en los pops que has hecho en estos años? Can you please share with us like these, joyful or interesting moments that you had in these 9 years of having pops? Sí, de having pops y de tener clases solitos, pero de having pops es risa, un montón de risa. Yo recuerdo una clase de varas global donde tuvimos, pienso era 6 o 7 personas que estuvimos Wow. en el cuarto corriendo varas, riendo habían diferentes facilitadores ahí de 7 Leaders for a Conscious World haciendo, diferente
Hola, Mariby. It's good to see you. Que estaban ahí riendo y la reacción a la risa de aún, porque no había traducción como que está ahora. Esto era en 2013, algo así. Y recuerdo la risa y la risa y la risa que se contagió. Toda la gente que estaban ahí en el cuarto, estaba una delicia. Esto era uno. Yo hizo con dos amigas que son facilitadoras certificadas aquí en Guatemala también, con Beatriz y con Luisa Fernanda. Hicimos un pop juntos. So, si alguien desea hacer pops, puede unir con otros amigos. Pueden crear algo que nunca estaba creado antes. Y yo recuerdo, pusimos todas las camillas de masaje juntos. Hicimos todos los procesos corporales ahí de fundamentos global, de, vuelta de un lado, corriendo, biomimetic mimicry o corriendo MTVSS y luego vuelta al otro lado, toda la cadena, ahí uno corriendo, era divertidísimo. So you had a lot of fun in all your pops. No, that would be terrible. And we suffered, and it was horrible, and I don't recommend it to anybody. Don't do it. Don't do it. It won't change anything. Won't change your life. Won't be fun at all. No. I have to say that I only have had 2 pops. And the first one, I didn't have any attendees. And at first, I made me wrong for that. Then I was, enjoying and having fun by myself. Entonces, yo solamente he tenido 2 pops, o he hecho 2 pops. Uno en el que no tuve a nadie y primero me juzgué por eso y después ya decidí divertirme. La persona más importante ahí, tú eligiendo en este clase. Yeah. And you know what? Just the process to creating a pop, that was fun. And I learned a lot of that. ¿No? Yeah. Entonces, solamente el haber elegido hacer ese pop, aunque no tuve a nadie en ese momento, fue muy divertido y aprendí mucho para cómo crear un pop. Yeah. Porque esto es una demanda. En el momento de elegir un pop, ya está tú comprometiendo contigo mismo y con la clase y con la energía. Y no solo esto, pero con todo este cambio que va a abrir de esto en el mundo. So es mucho más de que, ay, sí, voy a hacer un pop. Qué rico. No sabes a dónde estas energías van a ir. So it's just, you think you're choosing a pop just for you, but when you choose a pop, when you truly choose a pop, you're so committed to yourself, to the class, to the changes, to the things that are going to be actually rippling out from this class everywhere else in the world. And it's not something you can like rationalize or cognitize. It's not linear, but it just kind of booms out in your world. Yeah, exactly. And in the second pop that I did have 3 people or 4 attending. And there was a lady that came from like 2 hours away from here. And she was like, I was going to take this class because it was, light for me. And I was perceiving the energy of doing it online, but I was perceiving something more expansive, and I didn't know anything about this. And then I saw I guess I put a flyer or something in Facebook, and she said, I saw that, and I wrote you, and you described me something totally fun, totally different. So I said, yes, that's what I was going to take anyway, Yeah. Entonces, en el otro pop tuve 4 personas que llegaron y una de ellas vino de un lugar como a 2 horas de Guadalajara. Y cuando ella eligió la clase, dijo, sí, la voy a tomar porque es ligera. Y sin embargo, dijo, hay otra posibilidad ahí que es más expansiva. No sé qué es, no sé qué es. Y ella vio un anuncio que yo puse en Facebook y dijo, es eso. Cuando le expliqué, dijo, wow, es eso. And she was so grateful at the end of the class, for everything, not for us, but for everything that we created there.
Ya, es que es energía muy interesante, como los hosts en la clase en físico, o aún si lo tomas one-on-one, en línea o algo, ellos contribuyen su energía a la creación de la clase. Cada persona que elige una clase contribuye con su energía y cada host del pop, ¿ya? Tiene su energía, su manera de ver. Cuando eres un pop host, muchas veces estamos como co-facilitando la clase con el facilitador, contribuyendo cuando llegan preguntas o diferentes cosas. Es una energía distinta y es una contribución cuando alguien sigue la ligereza. Exactly. Yeah. And what are your plans for next pops? Well, I'd love to pop a Brendan. No tomé todavía un choice of possibilities, elección de posibilidades con Brendan, y me encanta. Wow. Y él va a tener uno el próximo mes. Sí, es el próximo mes, de diciembre. Sí, del Ay, 12 we're in al November. 14. Wow. So, sí, es la clase que sigue la clase de fundamentos. So for me, I'm thrilled because I've never taken a choice of possibilities class with Brendan, and I'm wondering what that would be like. Sorry, doggy. It's okay. So I'm excited because next month, my dog's very excited. Next month, a choice of possibilities class with Brendan in Mexico. So we'll be popping on a very similar time zone here. That's awesome. Y algo que me gustaría mucho compartir es que estuve en la clase que acaban de dar Simone y Brandon de relaciones hechas diferentes, y Brandon está, wow, impresionante. He's facilitating in an amazing way. I just took the right relationships on different class with him and Simone, and that was blowing my mind. Yeah, he's, I love his way of being with the tools of access. And what a huge 180-degree change he's had in his life with the tools, with the relationship that he had with Simone, with everything. And I admire him so much. And so hearing the tools put in such a simple, direct, and very vulnerable way is a treat. A very kind, very kind. And he's kind, but he's also like, go to the point. Yeah, no bullshit. And that's one of the things when we're in a pop and we can be in a space where our shit's called out somehow, because when we ask a question, we may start here, but we don't know where that question is going to lead or what's going to come up. And so being in a space with other people where we have one another's backs for anything and everything that comes up, for all of the ups and downs and all arounds and everything, that kindness that is in that design of a pop is just brilliant. Yeah. So do you want to say that in Spanish? The thing that you say about Brendan and Brendan Watt es uno de los cuatro magos que dan la clase de elección de posibilidades. Esa es la clase que sigue fundamentos. Tomas la clase de varas, luego puedes tomar la clase de fundamentos donde ¿cómo jalan la tapeta, la alfombra abajo de ti y empiezas a volar? Y la clase de Choice of Possibilities es donde expande la manera que veas el mundo.
esto es sobre la clase. Es una clase impresionante, los cambios y la manera de ver el mundo en manera totalmente diferente. Eso es un brillante regalo. Ahora, de los otros 3 ya tomé clases de elección de posibilidades. A mí me encanta ahora tener la experiencia de tomarla con Brendan Watt. Brendan Watt es un hombre que se cambió su vida 180 grados con las herramientas de Access, con sus elecciones y reconocer que él tiene elección en cada momento. Y no solo esto, pero en tener esa demanda con él mismo, que él no va a seguir igual como era antes, pero no de juicio, sino de hay más, y ahora qué. Su vulnerabilidad, su cariño, su no bullshit, así de directo al punto, pero con cariño también es impresionante y es un regalo enorme. Sí, y está insoportable. Ahora está, bueno, tremendo. Y bueno, esto que tú comentaste ahorita, Rachel, sobre las preguntas, me encanta, porque aunque estén en un pop, pueden preguntar lo que quieran, participan en la clase. This is very important because if you are doing a pop, you're attending to a pop, or you're a host of a pop, you can make questions to the class. You are part of the class, a very important part of the class. Right? Well, voy a decir dos cosas. First of all, you energetically are part of the class. So even if you don't ask a single question, your energy in the class already shifts and changes it. It contributes to it tremendously. Not all questions get answered. They follow the energy of what's required to move the class along. And a lot of times they'll address the thing that you're asking about, but in a different way, if you're willing to receive that also. And we use 2 devices, so we'll get, earphones on and we connect via Zoom, and we're there on a big screen as part of the class, asking our questions and, whatever is coming up. And what I had said before, but I can't remember in which language. Did I say it in English or Spanish? With the, we ask a question and we never know how it's going to end up. What language did I do that? I don't know. I don't remember. But whatever it is, it's really wonderful to have a group of people who have your back and who are willing to contribute to you. Let me translate that because that's a very important part, please. Esto que dice Rachel sí es algo bien, bien padre, porque cuando eres parte de un pop, la gente que está en este pop tiene tu espalda. Energéticamente, unos a otros están contribuyendo. Además, obviamente, que son parte de la clase y que ustedes contribuyen a la clase, o todos los pops que hay alrededor del mundo contribuyen a la clase. Haces una pregunta, nunca sabes dónde va a terminar la pregunta. Sin embargo, la gente que está ahí contigo, ¡wow! ¡Qué maravilla! Sí. Son un regalo. Sí, y si estás en un como, después de una pregunta, ofrecen muchas veces a correr sus varas. Tienen su espalda, contribuyen a que sea facilidad, gozo y gloria para todos. Claro. Es un regalo enorme. Y en este momento, probablemente, bueno, cuando sea el COP o el COP de Brendan en México, que es dentro de un mes, probablemente muchos países todavía están cerrados con esta situación, y eso que no te detenga a ser parte de la clase, que no te detenga a crear un pop, al contrario, ¿qué tal si la eliges y creas el pop y todo empieza mágicamente a moverse y a crearse? ¿Verdad? Si estás dispuesto a divertir, es impresionante cómo el universo empieza a jugar contigo, jugar contribuyendo. ¿Qué más es posible cuando eliges? ¿Qué podemos contribuir? Claro, and this class is going to be in a month. So in a month, maybe many countries are closed. So don't stop there. If you want to be in the class, be in live stream,
Or you can also create a pop, be a host of a pop, and create so much fun. As Rachel says, if you are willing to have fun, universe will contribute to you. That's right. That's right. And there have been many times where I've created pops and I was the only person showing up. But that willingness to show up no matter what and to demand and have what's going to work for me, regardless whether it's the government that's saying nobody can get together or whether it's, people choosing it or not choosing it, whichever way, there's still a choice that you can make anytime, a choice for more possibilities for you and for the world. Yeah. So what's going to create more space? What's going to create more joy? What's going to create more expansion in your life? Only you know. But never stop just because somebody else says no. You just go, thanks, and now what? And what else is possible? Sorry, not sorry. Exactly. Hashtag, we're doing it. Now is the time. Exactly. And what if I ask you, do you know when you are in a pop, what would you say? ¿Sabes que estás en un pop cuando? You know you're in a pop when you giggle nonstop. You what? You giggle nonstop. That's been so many times where I just laugh and laugh in the pops. Or Wow. yeah, for I know I'm in a pop when I'm just having so much fun. And I do the same thing whenever we'd have, previous to the world shutting down, I would have a bars exchange in my home or in my office every single week because for like a couple of years, as it's so much fun to get together with people and play with other people and enjoy other people. And it's like, oh, I get to be me, playing with other people. So yes, I know I'm in a pop when I'm in the space of wow. Wow, that's awesome. Entonces Rachel dice que ella sabe que está en un pop cuando se ríe muchísimo, cuando se divierte muchísimo, le encanta tener gente como ella, gente de Access ahí cerca, reunidos, intercambiando barras. Yo diría también que sabes que estás en un pop o que estás creando un pop cuando compras cosas en el súper que nunca hubieras comprado, probablemente. Sí. Tú también caminas ahí diciendo quién desea venir a la clase y ahí entran las ¿Qué cosas. desean los cuerpos para esta clase? Sí. Sí. Es divertido. Y también cuando estás en pijama tomando una clase, a veces también estás en un pop, ¿no? Como pijama parties. Sí, es divertido, puede hacerlo. Hay una clase que hizo que era tiempo de Australia. So, cuando terminamos era 2, 3 en la mañana, algo así. Y estuvimos ahí chillaxing, comodísimos, divirtiendo. Y a veces también puede hacer, wake up breakfast, pancakes o algo juntos. Pero la cosa es que todos como reúnen y crean algo más grandioso que no puede existir en este planeta sin este divertido cosa que llamamos pops. Mm-hmm. And also the possibility of sharing with people that you might don't even know. Yeah. También como la posibilidad de compartir con gente que tal vez ni siquiera conoces, porque cuando haces un pop, tú pones un anuncio y la gente se empieza a enterar y a veces llega gente que ni conocías antes. Sí, pero qué rico tener aún más amigos. Claro. How much fun is it to meet new people? It's like going to a live class. You never know what it's going to be like, who you're going to meet, who you're going to have fun with. And it's so much fun. Yeah, it is. Rachel, thank you very much for sharing this with me, for sharing this with the world,
because you're an expert on pops. Well, I'm an expert maybe in live streaming classes. Expert in pops, I don't know. And what would it take? I would love to pop even more. It is so much fun. And I don't know if it'll show, but I had a photo that I actually sent you in WhatsApp. I have no idea if it'll show up this is in your Facebook page. Yes, I yeah, it's in my that. Facebook page, and here it is. I don't know if you can sort of see it, but there's a laptop on the lady's lap, and that was in, I guess, 2015 or something like that, before they did the live streams the way they do them now, where you can ask the question. That was like the first time experience of actually participating fully, not just by typing in a question, but actually being heard and participating. So, the more we participate, the more we ask, the more we demand, the more contribution to change and the more possibilities for everyone exist in the world. So, esto era foto de más o menos 2015 o algo así. Esto era antes de los la manera que tienen las clases ahora, donde tienen en video, preguntando, etcétera. Esto era un, like quickie Skype llamado Zoom ni existía en esos años, pero era ahí por Skype y directamente en el laptop que llevaron a la ahí con Gary. Y sí, la señorita ahí, y era la demanda de participar y de elegir más que crearía esto. So, ¿qué puede crear tu elección? ¿Qué contribución será que aún va más allá de que imaginaste? Claro, y quiero invitarlos, si eligen venir a la clase del COP de Brandon en México en persona, bienvenidos. Si eligen tomarla en línea, excelente, también bienvenidos. Y si eligen hacer un POP, escríbanme. Cualquier cosa, cualquier duda, es un proceso de verdad súper fácil y puede ser algo muy, muy divertido en el que van a aprender muchísimo. ¿Cómo pueden encontrarte? Ok, me pueden encontrar como Bety Domínguez Coach en Facebook o Bety Domínguez con una T y con Y. Ahorita o lo puedo poner en el... Ya, aquí abajo. Gracias. Sí, a lo mejor me puedes etiquetar ahí abajo. En Facebook, tu correo, si quieren... mejor que me escriban por Messenger, porque a veces el correo no lo checo tanto, pero en el Messenger estoy todo el tiempo checando. Y la verdad es que en este momento, qué mayor regalo para todos el poder hacer una fiesta de posibilidades. Y como dice Rachel, no detenernos, seguir adelante, ¿no? Non-stop. No, sigue eligiendo. Esto es como todo el mundo expande con cada de nuestras elecciones. So, ¿qué más es posible? Y también una de las clases que va a venir en marzo, también en México. Claro. En Puerto Vallarta, pienso que será divertido. Todos que quieren venir. Y si no pueden venir o eligen no venir, pueden hacerlo en pop también. Claro. Pueden hacer muchos pops y ser expertos hasta marzo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rachel, por este espacio, por regalarnos tu tiempo. Thank you very much for this space and for your time and your energy with this party of possibilities. I love it. I'm very, very grateful. For me, the access tools changed my life tremendously, and I'm grateful for any way, shape, or form that me and that more people can choose to have them and experience them and play with them. Where there's a will, there's a way. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo hoy, los que nos verán en el futuro, y nos vemos pronto. Mil gracias y sigue popeando. Chao. Bye.